Bendiciones, familia. Estamos de nuevo reunidos, ya aquí en la mesa, compartiendo algunas escrituras, pero también muy emocionados por lo que Dios va a hablarnos hoy. Hoy estrenamos nuestro nuevo horario los jueves y hoy comenzamos el libro de los Hechos. Así que si tienes Biblia, prepárate. Buscando el libro de Hechos, vamos a empezar en el versículo 1, pero antes de empezar, vamos a orar y me gustaría leer un salmo, que es uno de los salmos más usados, más preferidos de muchos creyentes, el Salmo 23, y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a abrir en oración, dar gracias a Dios que estamos de nuevo aquí, congregados, ustedes en sus casas. Qué hermoso es porque estamos unidos en el Espíritu y verdad. Oramos. Padre, te damos gracias por lo maravilloso que eres. Tú nos permites a través de la tecnología llegar a lo más íntimo de cada casa, Señor. Te agradecemos por todos aquellos que han entonizado, Señor, para crecer, conociendo más tu palabra. En el libro de Hechos, de Iglesia Primitiva, Señor, como es el mejor libro misionero que hay, Señor. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por este lugar que nos has dado, de la cual la palabra no está encerrada. Sale, Señor, hasta los confines de la tierra. Prepáranos y ayúdanos a conocer más y más de ti. Te pido esta gloriosa tarde que seas tú quien hable más y más de ti, menos de mí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como había dicho antes de empezar nuestro estudio, me gustaría leer Salmo 23, que es un salmo que da consuelo a nuestras almas, esperanza siempre para el caído y asimismo restauración en nuestro caminar diario. Debemos leer este salmo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es palabra de Dios. Qué hermoso salmo. Generalmente hacemos referencia a este salmo en tiempos difíciles que vivimos en este caminar, porque dice la palabra que en ese mundo tendrás aflicciones, pero creer en Cristo, que ha vencido este mundo. Así que, como habíamos dicho, la semana pasada hicimos la pequeña introducción al libro de Hechos, y hoy continuando, entramos a fondo a nuestro estudio en el capítulo 1, versículo 1, y trataré de cubrir 5 versículos hoy, pero si tú no estuviste la semana pasada, yo te invito a que entres a nuestro canal en YouTube, escucha la introducción, por qué se llama Nuevo Testamento, quién escribió este libro, para qué fue, cuál fue la intención de este libro. Así que yo te invito a que empieces bien este crecimiento y madurez espiritual, si no escuchaste la semana pasada. Pero aquí, en este libro, vamos a continuar en el versículo 1 y le he titulado Promete lo que cumples. Es importante lo que tú prometes, cúmplelo. Es importante que tú entiendas
que seguramente muchos han prometido algo y no han cumplido. Cuando prometes algo, dice la palabra de Dios que debemos cumplirlo. Pero cuando Jesús promete algo, cumplimos y estamos seguros que va a suceder. No sé cuántas veces has prometido algo y no has cumplido. Bueno, el Señor ha prometido que Él nos mandará la promesa del Espíritu Santo y que seremos bautizados. De eso se trata este capítulo 1. Así que si tienes Biblia, vamos al versículo 1 del capítulo 1, verso 1 del libro de Hechos. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En este primer versículo hay 3 referencias históricas que encontramos en el Evangelio y sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Recordemos que este es el segundo tratado porque este es un tomo completo de Lucas a Hechos. En el primer tratado, Lucas fue un gran comunicador, investigó en detalles ya que su trasfondo era doctor y como cualquier doctor tiene el trasfondo o tiene la experiencia investigadora. Así que él investigó diligentemente, dice, todas las cosas y los hechos que hizo Jesús en el libro de Lucas y ahora está tratando con todos los hechos que sus apóstoles siguieron. Esta es la expansión de la doctrina de Jesucristo aquí en el libro de Hechos. Es presentado como el Salvador del mundo y es el único intercedor entre Dios y el hombre. Así que, tomando referencia del Evangelio de Lucas, en el versículo 3, capítulo 1 de Lucas, escribe Lucas, y qué importante es esta escritura. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, y noten acá, agrega, con diligencia, o sea, detalladamente hice esta investigación, todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden cronológica, oh excelentísimo Teófilo. Así que notemos el trasfondo investigador de Lucas y podemos estar seguros que cuando un doctor se entrena, le han enseñado a observar las cosas detalladamente, a probar las cosas detalladamente y después hacer conclusiones detalladamente. Así que es el mismo método que usó el escritor Lucas en el Evangelio de Lucas y ahora en el Evangelio, en el libro de Hechos, vamos a ver detalladamente las cosas increíbles, asombrosas que los apóstoles van a hacer. Pero recordemos que hablamos la semana pasada sobre el poder del Espíritu Santo. Así que notemos acá que él escribe en el segundo tratado y menciona el nombre Teófilo. El nombre Teófilo significa amante de Dios. Varios historiadores, comentaristas creen que Teófilo se convirtió al cristianismo y que Lucas era parte de su cabecera de médicos de Teófilo, que era un hombre con una posición alta, tal vez política, económica, no sabemos específicamente, pero sí sabemos que si alguien tenía a alguien privado como doctor, era una persona de suma y fuertemente conocido de interés político, interés económico o social. Así que podemos deducir que Lucas trabajaba para Teófilo y éste le había dado permiso para viajar con Pablo, para continuar su investigación sobre los hechos de los apóstoles.
Mencionado ya esto, vemos que aquí dice en el versículo 1 que es importante narrar las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. No sé, pero si tú vas a un salón de clase para ser enseñado, sea doctor, ingeniero, contador, cuando te gradúas, te vas a dedicar a esa profesión. Algunos no lo hacen, pero nunca tuvieron amor a la profesión que estudiaron. Pero si tú tienes amor a la profesión que estudiaste, seguramente te vas a dedicar a esto a fondo. Y no va a ser un aburrimiento para ti, sino va a ser un placer trabajar en ese campo que tú te has entrenado. Así que Jesús enseñó a sus apóstoles durante 3 años. El mejor salón de clases que tuvieron fue práctica. Jesús les enseñaba, Jesús les mostraba cómo lo debían hacer y entonces les decía a los apóstoles, ahora háganlo. Y esto es la continuación del libro de Hechos. Y esto implica que todo lo que había enseñado Jesús iba a continuar. Pero qué importante es que esta promesa que hizo Jesús a sus seguidores, que recibirán poder cuando haya caído, o sea, bautizados sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que ya, vulgarmente podemos decir, ya terminaron la escuela, ahora son graduados y van a aplicar todo el conocimiento y las enseñanzas de Jesús. ¿A dónde? Dice allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es importante hacer una pauta acá. Y esta pauta, cuando tú has recibido este bautismo del Espíritu Santo, vas a ser un testigo. Un testigo es aquel que vive y muere por sus convicciones. Si te has convertido al cristianismo, tienes una convicción que desde hoy en adelante ya no vives tú, vive Cristo en tu vida. Tienes una convicción que ahora todo lo que hagas en palabra y hecho, le das gloria y honor a Cristo Jesús. Esta es una convicción de un testigo. Y yo te pregunto esta gloriosa tarde, ¿eres un testigo de Jesucristo? Si tu respuesta es sí, entonces vas a empezar en tu Jerusalén. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué es tu Jerusalén? Jerusalén es tu casa. Es allí donde empieza tu primer campo misionero. Porque muchos podemos estar sometidos en el servicio dentro de la iglesia cuando realmente en la casa no lo somos. Debemos aprender a ser siervos en la casa. Y es algo esencial que cuando nos hacemos siervos, la palabra siervo en el original griego significa doulos, que es esclavo. O sea, yo, San Medina, voy a ser un esclavo de mi esposa, Mili Medina. ¿Qué les parece? Como si no suena muy bien esto, ¿verdad? A mi esposa le gustaría hacer esto, pero todavía hay un yo dentro de mí. Todavía hay algún orgullo entre mí. Pero cuando continuamos buscando la llenura del Espíritu Santo, dentro de nuestro interior empieza a suceder algo. Que Jesús dijo, cualquiera que tenga hambre y sed, venga a mí y yo haré que corran dentro de su interior torrentes de agua viva. Porque muchas veces podemos ser cristianos y nuestra torrente de agua viva que está en nuestro ser, está estancada y está podrida. Ahora ya no somos siervos, ahora somos mandatarios. Y es difícil. Cuando somos unos siervos debemos poner el ejemplo de Jesús. Ahora, recordemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Ante todo ministerio, ¿qué hacía Jesús? Bueno, si lees el capítulo de Marcos, lo primero que hacía era orar. Y si vas a ser siervo de tu familia, lo primero que tienes que hacer es orar por ellos, orar con ellos. ¿Qué más hacía Jesús? Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre. Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No hacer tu voluntad, sino la del Padre. ¿Para qué? Para que todo lo que tú
emprendas y hagas, se lo des gloria a Dios. Y es importante entender esto porque tú y yo somos reflejos en la casa para nuestros hijos. Hubo un tiempo en mi vida, muchos años atrás, cuando me acababa de convertir. Pensé llevar a mi casa como llevaba a la oficina. Y en la oficina, pues tenía una posición y tenía personas que les decía, haz esto, lo hacían. Y yo pensé que esa organización debía llevarse también en mi casa para poner orden. Pero tristemente me di cuenta que en el cristianismo no es así. Que en el cristianismo es al revés. Que si tú quieres ser el mayor en los cielos, dice específicamente Jesús, tienes que ser el siervo de los demás. Entonces, la pirámide de liderazgo, que es así, tú arriba y los demás abajo, en el cristianismo se voltea. Tú abajo y los demás arriba. Así que es lo que enseñó Jesús. Y si leemos el libro de Hechos, vamos a ver que ellos se sometieron a los gobiernos, tuvieron compasión por las personas, sanaron en personas, fueron a lugares donde no se había predicado. Así que todo esto que estamos hablando, lo vamos a ver a través de esta aventura de fe que vamos a llevar en el libro de Hechos. Pero recordemos, Jesús dijo, y recibiréis poder para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Bueno, te dejo esta dinámica, esta tarea. Empieza a ser testigo en tu propia Jerusalén, que es tu casa y tu familia. De allí, ya cuando estés listo, salta a tu Judea. ¿Qué es tu Judea? Es tu iglesia. Es donde te congregas, donde creces en fe. Una vez que estés listo allá, salta a tu Samaria. ¿Qué es tu Samaria? Hermanos, es tu estado, es donde tú vives, todo tu estado, especialmente acá en el estado de Utah. ¿Cuántos pueblos hay? ¿Has llevado el evangelio? ¿Has tratado de alcanzar personas? Después que salgas de tu Samaria, entonces anda a los confines de la tierra. Muchas veces en los programas de la iglesia o los llamados de la iglesia, queremos salir a los confines de la tierra cuando no hemos hecho este proceso que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Tú puedes decir, me es difícil la casa, ya me quiero ir de misionero fuera de este estado. Calma tu tren, párate. Primeramente empieza en ese orden, para que realmente se cumpla el proceso bíblico de recibir ese poder. Dios trabaja en diferentes maneras, pero yo creo que si Dios escribió en la palabra esta orden, vas a ser bendecido si llevas esta orden. Versículo 2 dice, hasta el día que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Aquí nos habla que Jesús dio el Espíritu Santo a sus apóstoles. Nos presenta un hermoso panorama y nos habla aquí en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí crea, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante es este versículo, porque te está diciendo, yo voy a ascender al Padre, pero yo les he prometido estar con ustedes, el Paracletos, el Espíritu Santo con ustedes, que éste les ayudará a hacer mayores cosas de las cuales yo hice. ¿Cómo va a ser esto, pastor? Claro que sí. Hagamos un recuento. Si estás caminando en el cristianismo, hagamos este pequeño repaso. ¿Cuántos de ustedes han levantado muertos? Donde estés en tu casa, levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes han levantado muertos? Y estoy hablando personas que tú has compartido que estaban en pecado.
y ahora los has levantado y hoy viven para Cristo. Has levantado muertos porque has compartido el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han abierto los ojos a aquellos que estaban ciegos de la verdad? Si tú has compartido y has sacado personas que estaban ciegos en teologías erróneas, en mitos erróneos, tú estás haciendo grandes cosas que Jesús. ¿Cuántos de ustedes han traído personas a la luz que vivían en la oscuridad? Jesús está con nosotros y está obrando su Espíritu Santo con nosotros. Es hermoso ver testimonios de las personas, que ellos te pueden decir cómo vivían antes y cómo están viviendo hoy. Te pueden decir cómo ellos estaban arruinados en la vida y Cristo los ha levantado y ha restaurado. Y hoy muchos de ellos sirven a Dios. Qué hermoso es. Tal vez tú eras una persona que no tenía esperanza y conociste a Cristo y mira tu vida hoy en día. Ahora, hay que tener cuidado, porque vuelvo a decir, Dios nos ha dado torrentes de agua viva, no torrentes que se estancan dentro de nuestro ser. Así que mientras tú estés buscando más de Cristo, estas corrientes van a crecer. Y qué hermoso es esto, porque Dios te va a guiar, te va a llevar y te va a poner con las personas que están buscando a Dios. Y qué interesante es esto, porque hay muchas personas que dicen, yo encontré a Dios. Nadie encuentra a Dios. Él te encuentra a ti. Porque nadie puede llamar a Jesús si no el Espíritu de Dios lo ha puesto en su corazón. Así que el Espíritu Santo está navegando alrededor de este mundo para traer convicción de pecado. Está girando en torno de tu familia si estás orando, de tus familiares si estás orando, de tus vecinos si estás orando, y Dios te va a usar grandemente. ¿Estás listo para vivir bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Estás listo? Porque si estás listo, hermanos, va a haber torrentes de agua viva en tu ser, va a haber un fuego, ese bautismo de fuego en tu ser. Qué hermoso es esto, hermanos. No sé, pero me acuerdo muchos años atrás, cuando yo jugaba básquetbol. Nadie quería que yo juegue en el equipo, porque era chaparrito, y todos aquí eran altos, y siempre me sentaban en la banca. Nunca jugaba básquetbol, pero hasta que se lastimaron 3 del equipo, y ya no tenía más alternativa, y dijeron, San, entra a jugar. Fueron mis maravillosos 5 minutos de gloria jugando básquetbol. Y así se acabó mi carrera. Pero estuve sentado en la banca durante todo un curso escolar. Y así estamos a veces, estamos sentados hasta que Dios diga, ok, hijo, es tu turno. Y ese tiempo que entres, hazlo glorioso para el Señor. Y vas a ver que va a haber una gran satisfacción en todo tu ser, tu alma, tu espíritu. Hermanos, es hermoso caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Es hermoso ver lo que Dios muestra día a día. Nosotros y tú somos vínculos de bendición para las personas. Yo te pregunto, ¿has bendecido a alguien hoy? Si no lo has hecho, todavía no ha acabado el día. Bendice a esa persona. Ora por ella o por él. Hay tantas personas que hoy en día necesitan oración. Solamente pregúntale, ¿quieres que ore por algo? Y si te dice que no, déjame orar y bendecir tu día, tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu salud, tu estado. Hay muchas cosas que tú y yo hemos olvidado que Dios nos ha proporcionado para hacer bendición a otros. Versículo 3 nos dice, a quienes también
Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas palabras indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Qué interesante es esto. Jesús se presenta vivo a muchas personas y usa la palabra indubitable. Esto significa que no se puede dudar, que es una verdad absoluta. Cuando decimos verdad absoluta, no la podemos cambiar. Hoy en día las verdades absolutas, el humano las ha convertido relativas. Por ejemplo, el matrimonio sagrado es entre hombre y mujer. Es una verdad absoluta de la Biblia que no puede ser cambiado. Pero hoy vivimos en el 2020 y esa verdad absoluta se ha convertido en una verdad relativa. Ahora que un hombre con otro hombre se puede casar, una mujer con otra mujer se pueden casar. Entonces ya no es una verdad absoluta, es una verdad relativa. Y muchos contradicen y atacan la Biblia. Bueno, la Biblia está escrita con verdades absolutas. Y si tú quieres vivir una verdad absoluta, tienes que realmente obedecer lo que dice la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No hay duda. Entonces esta palabra que usan acá, indubitable, significa que no puedes dudar, que es una verdad absoluta. Entonces lo que nos dice que se apareció en una verdad absoluta a más de 40 personas, a más de 500 personas, dice la palabra. Nos dice que se presentó a sus apóstoles, a las mujeres, a Pablo, de último como un hijo abortivo, dice él. Así que es interesante que el apóstol Pablo escribió algo muy interesante. Conocimos a Cristo y muchos lo conocieron en carne, pero hoy no lo conocemos en carne, sino conocemos tal como es en el Espíritu. En 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esta es una declaración muy importante, que ahora, hermanos, adoramos en espíritu y verdad, no en la carne. Así que tenemos que saber que tristemente nuestro evangelio se ha enfocado en un Dios muerto, en un Dios que fue crucificado, en un Dios que dio su vida, en un Dios que vivió humildemente. Pero, hermanos, nuestra predicación no debe ser esa. Nuestra predicación debe de ser que es un Dios que está reinando en estos momentos con poder y gloria a la diestra del Padre, un Dios que se está haciendo su voluntad en el cielo como en la tierra. Este es el problema que muchos estamos viviendo, que pensamos que nuestro Dios está muerto. Hermanos, déjame decirte, Dios no está muerto, está vivo. Y si vive en tu corazón, di amén. Gloria a Dios. El problema que muchos traemos trasfondos religiosos, traemos trasfondos de costumbres. Y Dios, en su maravilloso poder, ha tocado el corazón de muchos para manifestarlo como un Dios vivo. Ahora, ¿por qué no creen en Dios? El problema no es que Dios no ha hecho verdades absolutas. El problema es el corazón humano. Hay tendencias que el humano se aleja de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Simplemente porque Dios nos ha dado libre albedrío. No quiere controlarte como un robot. Imagínate si nos hubiera hecho robot. Todos estuviéramos inclinados, todos estuviéramos adorando a Dios. ¿Dónde queda el libre albedrío? Pero Dios nos dio el libre albedrío, que escojamos si venimos en Él porque lo amamos o no lo amamos. Y esto sucedió en el jardín
de Edén. Le dio libre albedrío a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Le dio la espalda a Dios. Yo no sé, pero yo creo que Eva era una mujer súper, súper hermosa, bellísima, de tal manera que Adán tomó ese fruto prohibido de su mujer. ¿Dónde está aquí el libre albedrío? Se dio a escoger, ¿amas más a Dios o amas a la mujer que Dios te dio? Yo creo que todo empieza amando a Dios. Y muchas veces es difícil, créeme que es difícil, cuando tu mujer está mal y tienes que corregirla con la palabra de Dios. Si es una mujer espiritual, lo va a tomar humildemente, mansamente, y te va a dar gracias. Pero si no es esa mujer humilde, adivina qué va a pasar. Te vas a dormir en la sala de la casa. O no vas a tener cena. Entonces, lo más enfático que quiero hacer es que realmente, hermanos, la tendencia natural de ti y de mí es alejarnos de Dios. ¿Por qué? Por el libre albedrío, que queremos nosotros hacer nuestra voluntad. El problema es el corazón. Y créeme, hay un refrán que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Abrir los ojos. Y es momento de saber específicamente si tienes esa convicción. De eso se trata, de lo que enseñó Jesús y de el libro de Hechos, aplicarlo y vivirlo. Versículo 4 nos habla. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿No es maravilloso cuando tu papá te promete algo y lo cumple? Muchos años atrás, yo les había prometido a mis hijos ciertas cosas y tristemente no las cumplí. Lo peor de las cosas es ignorar que no las cumpliste. La mejor manera de corregir eso es irles y decirles, perdón hijo, no les cumplí lo que les dije, pero voy a esforzarme a hacerlo. Y hermanos, si le prometes algo a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo y no lo has hecho, acércate y pídele perdón. La palabra estaba llena de esta promesa, de la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre, que Jesús habló a sus apóstoles, pero en el Antiguo Testamento, si nos vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, esta promesa ya estaba hecha, ya estaba hecha en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Joel, capítulo 2, 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! Sobre toda carne. Porque antiguamente el Espíritu de Dios solo podía morar en una persona, en los profetas o en Moisés o en los que Dios había escogido. Pero en esta promesa que morará sobre toda carne, y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. No sé, pero hoy estoy soñando mucho. ¿Será que estoy anciano? Y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Wow! Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es hermoso ver el libro de Joel y leer el libro de Hechos, y lo vamos a ver cómo se va desarrollando este crecimiento del derramamiento del Espíritu Santo en toda carne. Debemos entender, hermanos, que esto está presente.
y que está para todos aquellos que tienen su corazón disponible y abierto a Jesús. Cuando Dios toca corazones, también Dios te da libre albedrío de querer más o alejarte de Él. He conocido personas que se han alejado de Cristo, que empezaron verdaderamente bien y terminaron mal. En el libro de Gálatas, Pablo lo dice: necios sois, habéis empezado en el Espíritu y ahora están terminando en la carne. ¿Qué sucede? Libre albedrío. Las cosas del mundo son más atractivos que las cosas espirituales, hermanos. ¿Sabes? Empecé leyendo Salmos 23 y quiero regresar a Salmos 23 y dice esto en versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice acá, Pastor San es mi pastor y todo me faltará. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Notemos acá, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hoy en la tarde estaba disfrutando el clima de aquí y me estaba acordando de este salmo, porque estaba sentado en un sillón y había agua cerca de mí, como a 6 pies, y era la piscina. Y la frescura del aire que venía, me estaba acordando mucho de esto, en el descanso que el Señor nos da. Y hermanos, no tienes que ir a Hawái, no tienes que ir a Cancún. Donde estás, el Señor te hace descansar en esos lugares hermosos, pastos, y te da ese reposo que tú necesitas. Ahora, ¿cuál es la clave de este versículo? Que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Allí está la clave, hermanos. Y yo te pregunto, ¿realmente es tu pastor? No el pastor Sam, si Él es tu pastor, el príncipe de los pastores. La promesa está aquí. Hay iglesias que he conocido y que hacen patrones para tener reuniones de espera para que caiga el Espíritu Santo. Y estas son reuniones de espera, le llaman estas iglesias. Hoy vamos a esperar en el Espíritu Santo. Y se reúnen y están orando y esperando que caiga el Espíritu Santo sobre ellos. Y esto generalmente lo hacen una vez al mes. Y yo creo que, hermanos, esta promesa ya está dada. No tienes que esperar nada. Amén. Porque toman esto literalmente. Bueno, si lo toman literalmente, ¿por qué no se van a Jerusalén, en el monte Sion, y esperan la venida del Espíritu Santo? Es triste, pero hay muchos que se dejan engañar por la ignorancia de la palabra de Dios. Si Dios ya lo prometió y ya fue mandado, no tienes que esperar nada, tienes que pedirlo. Amén. Mi esposa y yo generalmente le comprábamos los regalos a nuestros hijos en Navidad. Y tú sabes que tienen que abrir los regalos, pues, Navidad, ¿no? Y nosotros los comprábamos y los envolvíamos. Y lo poníamos allá en el árbol de Navidad. Y ellos, papá, lo puedo abrir, lo puedo abrir. Nosotros estábamos más emocionados que abran esos regalos. Y siempre decíamos, ¿para qué me esperar hasta mañana? Ábranlos de una vez. Y se abría y se hacía una fiesta. Es lo mismo, hermanos. ¿Por qué esperar hasta mañana cuando Dios te lo ha prometido? Está acá presente. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo y recibirlo. Amén. No necesitas una reunión de espera, porque, hermanos, lo que promete Dios, lo cumple. Versículo 5 nos habla. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Noten claramente aquí. Lucas
examinando detalladamente e investigando los tipos de bautizos. Y si te das cuenta, está hablando de dos diferentes bautismos. Uno de agua y otro está hablando del Espíritu Santo. Y es importante, porque el bautismo de agua es un bautismo ceremonial, que es el bautismo de arrepentimiento, como manifestando públicamente, es manifestando públicamente que al sumergirte en el agua y salir del agua, dejas ese viejo yo en el agua y naces revestido ahora en Cristo Jesús. Es como si yo estuviera mojado, salí de la piscina, ¿ok? Y me voy ahora a cambiar y me pongo una ropa seca. Estoy revestido de una nueva ropa seca. Es lo mismo en el bautismo de agua. Es un símbolo de un nuevo crecer o un nuevo nacer ahora en Cristo Jesús. Es un símbolo que representa también la muerte cuando te sumerges al agua y sales redimido en Cristo Jesús. Y este rito ceremonial es el primer paso. Cuando tú has aceptado a Cristo, es un paso importante de fe. Y yo te invito, si no has sido bautizado en agua, es importante que lo hagas. ¿Por qué? Porque estás tomando un paso de fe y estás diciéndole a los testigos que tú invitaste, a las personas que están alrededor de ti, ahora soy una nueva criatura revestida en Cristo Jesús. No tengas miedo. No te vas a ahogar o nada por el estilo, hermanos. Solamente es un rito espiritual que estás dando y demostrando que Jesús ahora es tu buen pastor y nada te faltará. Así que el bautismo de agua y el bautismo que empezó Juan el Bautista era un símbolo de arrepentimiento, que moría un viejo hombre y ahora estabas entrando a una vida nueva, identificada juntamente con Cristo Jesús. Ese es el bautismo de agua. Ahora, Lucas dice, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Te hago esta pregunta. Adivina quién es el bautizador. Simple de contestar. Dios es el bautizador. Y es interesante porque Dios nos capacita. Y Él desea capacitarte para vivir únicamente para Él. Muchos años atrás me encantaba hacer los funerales. Después que el pastor Israel ya se hizo oficialmente los funerales, era un momento preciso el funeral de presentar a Cristo. Y había un canto que generalmente entonaba en ese tiempo en los funerales, que decía, y si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. O sea, que vivamos o moramos para Cristo. Es hermoso ese canto. No voy a cantar, no quiero asustarles, ¿ok? No quiero que se vayan. Pero es lo que declaró Pablo. Decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es interesante porque nos da esas evidencias. Hablé la semana pasada en Efesios 5, 18 y 20. Hablamos de esas evidencias. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a hablar cantos, himnos espirituales. Primera evidencia. Segunda evidencia, vas a dar gracias siempre en todo. ¡Wow! Y tercero,
nos vamos a someter unos a otros en el temor de Dios. Bueno, me gustaría concluir con 2 tareas, o sea, con 2 objetivos. El primero, esta noche lee Salmos 23. Y el segundo, examina si has sido bautizado en agua o no. Si no, hazlo. Si lo has hecho, entonces necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautizador es el Espíritu Santo. Así que yo te invito a estos 2 objetivos esta noche. Abre tu corazón. Dios está hablando a través de su Sagrada Escritura. Damos gracias por este tiempo. Termino acá en versículo 5. Vamos a continuar otra sección la próxima semana, que es un wow. Como dicen los cubanos, está fuera de serie. Cuando juegan béisbol así dicen, está fuera de serie esto. Así que les invito la semana pasada que continúen conmigo en el libro de Hechos y el domingo continuamos con el libro de Santiago. Entramos ya a fondo al versículo 1 de Santiago, un excelente libro para abrazar esencias cristianas para vivirlas hoy en día. Oramos. Padre, te doy gracias por este día. Oramos que tú nos bendigas y que tú nos lleves. Y asimismo, Señor, tú trates en el corazón de cada uno de nosotros. Que lo que hemos visto hoy, Señor, no es para simplemente ser oidores, sino hacedores. El objetivo número 1, Señor, ayúdanos, si no hemos sido bautizados, a tener la convicción de hacerlo, Señor. El objetivo número 2, Señor, ayúdanos a pedir ese bautismo del Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el bautizador. Gracias por este tiempo, por tu palabra que ha sido expuesta en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos con una oración especial que me han pedido. Hoy día fue un día terrible en Mérida. El gobernador anunció, hoy se reportaron 35 contagiados y 3 muertes. Entre ellas una enfermera de 38 años. Hablé con otro enfermero que es parte de la iglesia, que fueron estudiantes juntos y se graduaron juntos de enfermero. Fue un día negro para nuestro estado de Yucatán. Y continúen las recomendaciones que les está dando el gobierno. Continúen guardándose, resguardándose en la casa, pero sobre todo dando gloria a Dios. Así que vamos a orar, porque imagínate trabajando en su casa y lo más triste, que sus seres queridos no pudieron estar en su entierro. Los militares no permitieron. 38 años esta enfermera. Y nuestro hermano nos pidió oración por su familia, oración, protección por todos ellos que están en la línea primera, allá en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, que realmente son los verdaderos héroes. Así que oramos por ellos, por los doctores, doctor Villanueva, sé que está en primera línea. Oramos por el doctor Héctor también, Padre, bendícelo. Vamos a orar y pedir consuelo por las familias. Padre, te damos gracias porque podemos venir orando, Señor, y fue trágica la noticia hoy, Señor. 35 contagiados en un día, Señor, 3 muertes. En el nombre de Cristo Jesús te pido que traigas consuelo, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Que protejas al cuerpo médico, Señor. Esa enfermera que hoy perdió su vida, Señor. Hay tristeza en la familia. Más tristeza, Señor, si no te recibió como Cristo y Salvador, Señor. Ayúdanos a acercarnos más de ti, conocerte más de ti, Señor. Oramos que traigas paz en la familia y asimismo consuelo, Señor. Que tu Espíritu Santo sobrepase su entendimiento. Protege nuestro estado, Señor, y todas las áreas del país que están sufriendo
este virus del coronavirus, Señor. Gracias por este tiempo. Te damos gracias y te alabamos. Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y como siempre, la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Hasta pronto. Dios los bendiga. Hasta el domingo nos vemos.